Muy bienvenidos, queridos amigos de este canal de Tectón. Bienvenidos a esta humilde trinchera de Cristo Rey, a la contrarrevolución hispánica. Hoy vamos a tratar la figura histórica y también como figura, por supuesto, del pensamiento político, jurídico-político también, a uno de los pesos pesados intelectuales, sin duda alguna, del siglo XIX español, Juan Donoso Cortés, jurista y apologista contrarrevolucionario. Probablemente junto con Vázquez de Mella, con Jaime Balmes, los tres máximos intelectuales de la tradición española, de la tradición católica, de la tradición política hispánica del siglo XIX. Donoso Cortés profetizó la ruptura religiosa e histórica de nuestra época. Ya en el siglo XIX, las revoluciones liberales, continuación y a continuación ¿cómo decirlo? Y consolidación de los principios de la Ilustración, y de la Revolución Francesa, se iban consagrando, a nivel político y, por tanto, a nivel legal, a nivel legislativo, a nivel jurídico, en todas las naciones, en todo el conjunto de pueblos de la antigua cristiandad occidental. Y de entre todas las muchas frases lapidarias y de entre todas las muchas máximas y sabiduría que destilan las palabras de Donoso Cortés, yo principalmente, porque creo que ahí está la raíz de todo lo demás, es esta tan conocida y si no, bueno, pues espero que este programa ayude a que nuestros seguidores la graben a fuego en su mente y en su corazón. Cuando Juan Donoso Cortés afirma que detrás de todo error político hay un error teológico. Detrás de todo error político hay un error teológico, porque es la única manera que podamos comprender la importancia que tiene la teología de cara a la configuración política y a la configuración legislativa de la realidad de las sociedades humanas, porque el hombre es un ser social, es un ser político por naturaleza, como afirma Aristóteles en su obra Política, y la Iglesia es una religión política, una religión social. De lo contrario, caeríamos en el individualismo protestante. Y precisamente como la comunidad política, la polis, no está divorciada de la comunidad de fe, eso no era otra cosa que el régimen de cristiandad que precisamente en esta época de Donoso Cortés será definitivamente, en el caso español, y con sus repercusiones en los pueblos hermanos de Hispanoamérica, en los antiguos virreinatos de la monarquía católica, de la monarquía hispánica, será precisamente ahí cuando se rompa definitivamente, insisto, por su consolidación, por la consolidación de los principios políticos liberales, esa ruptura entre comunidad de fe y comunidad política. Luego ya queda meridianamente claro la conexión que hay inseparable entre teología, entre religión y política, porque debemos desterrar, y no dudo que esto está desterrado de la mente de todos nuestros seguidores, esa falacia liberal instalada en la mente de tanta gente buena, y que nuestros seguidores tienen la obligación moral de luchar contra ella y de explicarles a todas esas buenas personas que están equivocados y que es una falacia liberal, eso de que la religión y la política son cosas distintas, son cosas diferentes que no tiene que ver nada la una con la otra. Y pienso que el proceso de descristianización del que Donoso Cortés fue testigo en esos pasos ya decisivos que lo iban sedimentando en su época en nuestra sociedad posmoderna, en nuestra sociedad contemporánea, es más que evidente como toda la batería legal comporta
un credo ateo. Un credo, ya, bueno, ni siquiera ya ateo, sino antiteo, antiteológico. No ya al margen de Dios, no ya con el deseo de arrinconar a Dios, sino expresamente con el deseo de luchar contra cualquier vestigio de Dios, contra cualquier vestigio cristiano que quede en la civilización. Y el último vestigio de Dios y el último vestigio cristiano que queda en la civilización es la propia naturaleza humana, es la propia ley natural, es el pilar de la comunidad humana, el primer pilar que es la familia. Y todo esto en nuestro mundo es todavía hoy, si cabe, inmensamente más clarividente que en la época de Donoso Cortés. Cito una frase de Donoso y damos paso a nuestro invitado de hoy. Donoso Cortés escribe en una polémica con el diario El País y el Heraldo en julio de 1849. También hablaremos de esto después con Guillermo Mas Arellano, con nuestro amigo que hoy nos acompaña en esta entrevista, del carisma de profecía de Donoso Cortés, que es también muy importante. A veces pensamos que la profecía es solamente algo propio de una serie de hombres del Antiguo Testamento. No, 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 es un carisma la profecía, y la profecía no trata de adivinar el futuro. Los profetas no son como una especie de mediums o de, pues no sé, de santones que intentan descifrar qué va a ocurrir en el futuro, como si tuviera una bola de cristal. No, no, los profetas son aquellos que hablan en nombre de Dios, que hablan como portavoces de Dios. Y aquí está muy clara esa vocación y ese carisma profético de Juan Donoso Cortés, unido a ese carisma suyo de teólogo de la historia, de filósofo político profundamente arraigado en el dogma católico, y cómo desde el dogma católico contempla toda la historia, todos los movimientos sociales y todos los movimientos de ideas que sucedían alrededor de su tiempo. Dice Donoso Cortés: los individuos pueden salvarse todavía, porque pueden salvarse siempre, pero la sociedad está perdida. Y esto no porque tenga una imposibilidad radical de salvarse, sino porque para mí está visto que no quiere salvarse. No hay salvación para la sociedad porque no queremos hacer cristianos a nuestros hijos y porque nosotros no somos verdaderamente cristianos. No hay salvación para la sociedad porque el espíritu católico, único espíritu de vida, no lo vivifica todo: la enseñanza, los gobiernos, las instituciones, las leyes y las costumbres. Pues recibimos ya a nuestro invitado de hoy, Guillermo Mas Arellano. ¿Qué tal, padre? Encantado de saludarle y de estar con usted aquí en su programa. Y para mí es un honor estar aquí charlando de Donoso Cortés, que nos haya dado esta oportunidad de hablar de este libro recién publicado, titulado La razón antiliberal, un libro de Donoso Cortés que viene seleccionado por Yesurún Moreno y introducido por Dalmacio Negro, y que es el primero de una colección llamada Ubisunt, ese viejo tópico latino medieval, que pretende recuperar a grandes figuras del pensamiento y que pretende también introducir a grandes figuras del pensamiento que no están traducidas a español. Y bueno, que cuando se me encargó dirigir esta colección, con la idea de que fuera muy heterodoxa, pues se me ocurrió que el primer gran autor heterodoxo para ser presentado al público debía ser el más ortodoxo de los pensadores católicos políticos españoles, que es Donoso Cortés. ¿Por qué? Pues porque Donoso Cortés, como muy bien decía usted, es profético, ¿no? Pero no es profético porque tuviera una bola de cristal, o no es profético porque tuviera revelaciones y visiones. Es profético porque tenía ese olfato del pensador político para, viendo, digamos, los fundamentos de la modernidad, ver hacia dónde se dirige la modernidad, ¿no? Y ocurre muchas veces
que con los expertos, con los politólogos, con los tertulianos, se enredan en las cosas del día a día, ¿no? Y entonces viene alguien con un poco de idea de teología, con un poco de idea de historia, y entonces va directamente a los fundamentos de las cosas, que aquí aprovecho para tirarle a usted un capote, padre, porque usted en sus libros está muy en la línea en ese sentido de Donoso Cortés, va directamente, en mi opinión, al origen de los problemas, y eso es lo que le permite también ver cuál va a ser su evolución natural, ¿no? Entonces, en ese sentido, a todos los que como usted o como yo humildemente escribimos sobre España, sobre Europa y sobre estas cuestiones, Donoso Cortés es poco menos que un patrón al que tenemos siempre en la mesilla de noche para ver de dónde venimos y hacia dónde vamos, y no perdernos en los meollos de esa actualidad inane con la que nos quieren tener entretenidos los supuestos expertos y los catedráticos y toda esta gente que cuando pone sus manos sobre este tipo de pensadores, que también hay que decir que rara vez suele ser para marear la perdiz, ¿no? Más que para hablar de lo verdaderamente profundo y esencial que hay en ellos, del fuego, ¿no? Ese fuego que ellos transmiten, y que a ver si hoy con un poco de suerte aquí en el programa conseguimos también avivar y transmitir, aunque sean las brasas, a quien nos esté escuchando, que también aprovecho para saludar a los espectadores y oyentes. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Vamos a presentarte oficialmente. Guillermo Masarellano, que como pueden ver, pues hizo la comunión, la primera comunión el año pasado, porque eres un jovencito, muy jovencito. Nació el 3 de noviembre de 1998, madrileño. Proviene del mundo del ensayo cinematográfico y la teoría literaria. En los últimos años ha desarrollado una labor de crítica cultural que ha cristalizado en su primer libro, La traición de los europeos, ensayos de tradición, modernidad y crítica cultural, que ya te digo, Guillermo, que habrá que hacer un programa futuro sobre esa obra tuya. Además, dirige el prestigioso programa de YouTube Pura Virtud, que aquí también recomendamos, Pura Virtud, Cine y Literatura, un podcast que cuenta con entrevistas a importantes figuras del pensamiento en lengua española, como Dalmacio Negro, que ya aprovecho también para decir a nuestros seguidores que es un sabio ya de más de 90 años o 90, y que todo lo que escribe y todo lo que encuentra en Dalmacio Negro, tanto sus artículos, pues él publica en el diario La Gaceta últimamente, como sus obras, es realmente pues los escritos de un sabio que además, como el buen vino, con los años mejora, porque no deja de acumular un caudal de conocimientos impresionante y desbordante, y afinando además con esa visión muy en la línea de Donoso Cortés. Ahí tenemos al gran don Dalmacio Negro. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo, y también aprovechamos, Gabriel, para a Yesurún Moreno también de enviarle un gran saludo y agradecerte a ti y agradecerte a él pues el trabajo que os habéis tomado en la edición de este libro. Donoso Cortés, La razón antiliberal, una antología con prólogo de Dalmacio Negro, que, insisto, aunque no fuera más, que solo por leer el prólogo merece la pena ya hacerse con el libro. Si además después hincan el diente a los textos de Donoso, pues ya es el lote completo. Estamos hablando de un libro de 194 páginas, un libro muy asequible, no es los ladrillos míos, es una cosa muy asequible que puede... Mucha gente me dice, padre, es que en el metro no puedo ir leyendo su libro porque pesa 4 o 5 kilos. O es que, padre, es que yo leo en la cama por la noche antes de dormirme y no puedo leer su libro porque pesa muchísimo y se me cae en la cara. Bien, pues no es el caso de este, que son 194 páginas, y está estructurado de la siguiente forma, en tres partes, textos, bueno, la introducción del gran Dalmacio Negro, por supuesto, el prólogo, la introducción de Yesurún Moreno, textos del joven Donoso, lecciones de derecho político, polémicas, el proyecto de ley sobre estados excepcionales, muy interesante, los discursos parlamentarios de Donoso por los que por los que cobró tanta fama en su tiempo, especialmente su discurso sobre la dictadura, del que hablaremos, su concepto de dictadura, y luego una selección de 3 cartas, que para mí las más importantes pues son al conde de Montalembert, sin duda alguna. Y bien, vamos a ir. Yo te digo una cosa humildemente, Guillermo, yo no soy especialista en Donoso, aunque he leído cuando pues más o menos con tu edad, a lo mejor algún año menos, pero más o menos con tu edad, pues leí las 2 obras de Donoso Cortés,
publicadas en la BAC hace ya, pues no sé, 70 años, 80, no sé cuántos serían los primeros libros que publicó la BAC. Estamos hablando del año 46, del año 46. Aquí están los dos tomos de las obras completas de Donoso Cortés, queridos seguidores. Como pueden imaginarse, esto lleva muchos años descatalogadísimo. Si quieren hacerse con las obras completas de Donoso Cortés en estos dos tomos, en esta edición de la BAC, tienen que recurrir a Iberlibro o a Todo Colección. No queda otra en librerías de anticuario o de segunda mano, pero merece la pena. Esto fue lo que yo leí, más o menos, te digo, más o menos con tu edad, y luego posteriormente, con el paso del tiempo, leí este otro, Raúl Sánchez Abelenda, La teoría del poder en el pensamiento político de Donoso Cortés. La teoría del poder en el pensamiento político de Juan Donoso Cortés, editorial Universitaria de Buenos Aires. Un libro realmente extraordinario, volvemos a lo de antes, que lleva publicado el año 69, más que descatalogado. A mí me costó mucho dar con él en librerías de segunda mano anticuario, pero que realmente es una obra muy notable sobre el pensamiento político de Donoso Cortés. Y luego otro clásico es Santiago Galindo Herrero. Santiago Galindo Herrero, Donoso Cortés y su teoría política. Donoso Cortés y su teoría política, Santiago Galindo Herrero, Badajoz, 1957. O sea, ha llovido, ha llovido también, ha llovido. Claro, el problema es que, bueno, pues como pueden comprobar, hay cosas de Donoso Cortés, pero son de, como yo digo en broma, Guillermo, de cuando los nacionales entraron en Madrid. Entonces, bueno, pues últimamente, el año 2017, Elio Gallego, el profesor Elio Gallego, catedrático de la Universidad San Pablo CEU, profesor de Teoría y Filosofía del Derecho, pues publica Estado de Disolución. Estado de Disolución, Europa y su destino en el pensamiento de Donoso Cortés, editorial Secotia. Y es un trabajo igual, estamos hablando de un libro breve de 165 páginas, todavía más breve que el vuestro, Guillermo, pero bueno, ya es lo más reciente que he encontrado que intenta recuperar el legado del pensamiento de Donoso Cortés, cuando además, a esto que yo hacía referencia, también tú lo decías ahora, Guillermo, cuando todas sus profecías ya se han cumplido. Más que cumplido, No cabe duda de que todo lo que decía Donoso, Juan XXIII le diría que es un profeta de las calamidades, ¿no? Que fue lo que dijo Juan XXIII en el discurso de apertura de Vaticano II, los profetas de las calamidades. Bueno, pues sin duda alguna, un siglo antes de que dijera aquello Juan XXIII, ya estaba profetizando esas calamidades, como hemos escuchado en el texto de Donoso, pero es que todas esas calamidades se han cumplido. Pero bien, yo conozco a Donoso Cortés, Guillermo, gracias al cardenal Gomá. El cardenal Gomá, arzobispo de Toledo, primado de España. Yo hice la tesina de historia en sus escritos durante la guerra de 1936, durante la cruzada, y el cardenal Gomá es sin duda alguna el gran intelectual del episcopado español del siglo XX, pues él tiene unas fuentes doctrinales que tampoco hay que rastrear mucho, se descubren en sus escritos, que son estos grandes pensadores de la tradición política hispánica del siglo XIX, contrarrevolucionarios, reaccionarios, y son estos, pues Donoso Cortés, Jaime Balmes, también podemos hablar de Ramiro de Maeztu, aunque sea más contemporáneo, no propiamente del siglo XIX, y por supuesto Juan Vázquez de Mella. Y gracias a eso, gracias al cardenal Gomá, pues fui descubriendo a estos gigantes del pensamiento español y hasta que he llegado a ti con esta obra magnífica. Ahí tenemos a Jaime Balmes, sacerdote que murió muy joven, un gran filósofo, un gran teólogo, y un personaje del pensamiento, analista finísimo de la historia, especialmente su obra que a mí me ha influido muchísimo, el catolicismo o el protestantismo comparado con el catolicismo. Pienso que es su obra más importante de todas, aparte de que luego tenga otras más famosas como El Criterio, que es la que más se ha divulgado. Que yo no me quiero enrollar más porque soy como una persiana, Guillermo. Quiero que tú nos vayas desgranando pues la figura de Donoso,
las principales... primero, preséntanos a Donoso de una forma biográfica y después, por supuesto, vamos a entrar con las ideas principales que habéis recogido en esta selección de escritos, en este libro, Donoso Cortés, la razón antiliberal, que, que- que desgranas también. Pues Donoso Cortés es un pensador que, curiosamente, como ocurre con otros tantos pensadores católicos y defensores de la tradición española, que es un converso. Ocurre sobre todo, a mí un ejemplo clarísimo es Ramiro de Maeztu, al que ha citado usted, padre. Ramiro de Maeztu está en Inglaterra cursando sus estudios cuando entra a una iglesia católica y este hombre, que era hasta ese momento un liberal, un snob, etcétera, entra a esta iglesia y sufre una conversión, ¿no? Se da cuenta de hasta qué punto la grandeza del catolicismo frente al protestantismo, ¿no? Y a partir de ese momento vuelve a mirar hacia su país, vuelve a mirar hacia la idea de monarquía y vuelve a mirar hacia la religión y nos lega un gran texto que es defensa de la hispanidad hasta acabar como acabó Ramiro de Maeztu, siendo un verdadero mártir, ¿no? Y otro gran pensador, quizás menos conocido y casi que yo diría que por lo menos igual de grande, es Manuel García Morente, que igualmente tuvo una conversión, que es lo que él llamó el hecho extraordinario, ¿no? Escuchando una música religiosa en la radio. Este hombre que era kantiano, uno de tantos pensadores españoles echados en brazos del idealismo, echados en brazos de la filosofía alemana, que de pronto pues se da cuenta de hasta qué punto estaba equivocado y sufre una conversión radical. De nuevo, escribe un texto fundamental sobre la noción de hispanidad y escribe sobre filosofía, tiene un manual estupendo sobre filosofía, la editorial Rialp y tal. Entonces, estos hechos extraordinarios, estas conversiones son muy conocidas en el caso de estos autores porque también son conversiones muy espectaculares. Todo se ha dicho que también en ese sentido hay una especie de estética de la providencia, si se quiere, ¿no? De que son conversiones bonitas, bellas y que da gusto contarlas. En el caso de Donoso Cortés no es una conversión tan bonita de contar, pero sí que es cierto que es un autor que curiosamente empieza como liberal, y bueno, podríamos decir, bueno, es que el liberalismo, la palabra liberal, que tiene una polisemia, ¿no? En Estados Unidos, en el ámbito anglosajón, tiene una idea relativa a las convenciones sociales e incluso sexuales, y en el caso, digamos, europeo, pues es una idea de filosofía política que originariamente nace en España, nace en la Escuela de Salamanca, pero que por supuesto inmediatamente es pervertida, es apropiada y por eso el pensamiento español está contra el liberalismo, ¿no? Y Donoso Cortés, que empieza siendo liberal, pues como todos nosotros, tiene un bagaje, pero lo que sí que es cierto es que normalmente se le suele plantear la vida de Donoso Cortés como una vida troceada, tiene distintos momentos y hay que decir que esta selección de textos de Donoso Cortés está muy bien hecha por parte de Yesurún Moreno, que es discípulo directo de Elio Gallego, y por lo tanto de ahí le viene la finura a la hora de entender a Donoso Cortés. Y Yesurún ha tenido yo no he tenido nada que ver con la selección de textos porque me gusta rodearme de gente competente y les dejo en sus manos totalmente que tomen este tipo de decisiones. Yesurún ha tomado la decisión de escoger los textos, yo lo leí y no le puse ningún tipo de problema porque me pareció que estaba muy bien hecha y digamos que lo que él quería sostener, la tesis que hay detrás de esta selección es que aunque sí, Donoso Cortés tiene varias etapas, como en el fondo todo gran pensador, Donoso Cortés, que también participó activamente en la vida política y que sin duda alguna aprendió de ello, como aprende todo pensador político que desde Platón y su carta séptima se mete en vericuetos políticos y suele salir escaldado, ¿no? Como salimos todos los que medianamente nos metemos a bregar sin hacer politiqueos, ¿no? Pues que salimos mal parados, pero bueno, hay que torear. Pues Donoso Cortés toreó bastante, pero siempre mantuvo, y es lo que quiere defender Yesurún con esta selección, una serie de ideas. Y digamos que el hilo conductor, y esto es muy polémico, es la dictadura. De hecho, el título original de esta antología iba a ser
Apología de la dictadura, que era un título, me va a permitir que lo diga, cojonudo. El problema es que Yesurún, pobre hombre, pues trabaja en la universidad y demás, y decía, bueno, se me van a echar encima las llenas. Y dijimos, vale, vamos a buscar algo un poquito más comedido, porque ya sabemos que ahora que nos hemos protestantizado, como usted bien sabe, pues claro, ahora que todo es protestante, tenemos que andarnos todos con mil ojos porque nos escandalizamos fácilmente y enseguida cazamos brujas, ¿no? Que es, Mira, mira el pobre Guillermo, pobre Papa Francisco, ha tenido que pedir perdón por lo que dijo, que bueno, yo creo que estaba bastante acertado lo que dijo, pero bueno, entiendo lo que quieres decir de la corrección político-lingüística. Totalmente, ya nada, ninguna autoridad se libra de esta suerte de vergonzoso, de pudor, ¿no? Que tenemos todos. Entonces, Donoso Cortés siempre mantuvo la idea de la dictadura, ¿no? Esto puede ser muy polémico ahora que estamos envueltos en lo que sin duda alguna es un fundamentalismo democrático, como han sabido ver Otero Novas o Gustavo Bueno aquí en España. Estamos ante un fundamentalismo democrático y si usted no es un demócrata, pues es un peligroso fascista, ¿no? Entonces a Donoso Cortés no se le puede aplicar, obviamente, porque es un anacronismo el término fascista, pero no me cabe duda de que habrá ya una cola de individuos de medio pelaje queriendo aplicarle este término a Donoso Cortés. Pero Donoso Cortés está por encima, ¿no? Y el problema con Donoso Cortés es el problema que tiene Jaime Balmes o Marcelino Menéndez Pelayo o otra serie de autores que son la verdadera tradición filosófica moderna de España, es que han sido traicionados por las propias academias filosóficas españolas y las propias universidades y los propios filósofos, porque si uno va a la Facultad de Filosofía en la que yo he estudiado letras, o si uno pregunta por la calle a los viandantes el nombre de algún filósofo, pues sin duda alguna el primero que vendrá a la mente de todo el mundo es Ortega y Gasset. Bien, yo me he tomado la molestia de leer algunas obras de Ortega y Gasset, de leer y aborrecer algunas obras de Ortega. Te perdemos un poquito, Guillermo. Pero esto último que has dicho, estoy completamente de acuerdo contigo. No, Que te o sea, hemos perdido un momento. Ortega y Gasset. Que te hemos perdido un momento, perdona, que como te perdíamos, te decía que totalmente de acuerdo contigo. La semana pasada hicimos un programa dedicado a García Morente, discípulo de Ortega. Es cierto que yo no soy especialista en Ortega, he leído varias obras de Ortega, pero me siento absolutamente identificado con tus palabras. Cuanto más leía Ortega, más la aborrecía porque más consciente era del plexo de ideas erróneas que tenía en su cabeza, del complejo, entre comillas, palurdo, paleto, de deslumbrado ante la cultura de los países germánicos protestantes, especialmente, claro, de ese relato negro legendario, y como eso es su fascinación ridícula y absurda sobre el europeísmo, tan distinta de la idea de Europa y de la mirada realista que tiene sobre Europa Donoso. Pero perdona que te haya interrumpido, era porque se cortó un poco la conexión. Simplemente te quería decir, a propósito de esto de lo que comentabas, la dictadura comisaria de Roma, porque esto, queridos seguidores, tenemos que ser conscientes. En el mundo que todavía vive Donoso Cortés e incluso en el mundo de los años 50, incluso puede que hasta los 60 del siglo XX, había, como decía Guillermo, que él ha estudiado filosofía y letras, había en el ámbito del estudio de las letras un gran conocimiento de la herencia grecorromana, de la herencia grecolatina y por lo tanto no solamente del idioma latino, del griego, de las obras principales de filosofía, de teatro, de tragedia griega, de historia, Tito Livio, Salustio, el propio Julio César, sino que también había un conocimiento de la historia de Roma. Y esto Donoso conoce a través de esa historia de Roma esa figura de la dictadura comisaria. Y esto le sorprende y le fascina. Aquí te lo dejo, Guillermo. Es muy interesante. Lo de Ortega básicamente es como alguien que es considerado el gran filósofo español, básicamente dice que no se puede hacer filosofía en español, sino que la filosofía debe ser hecha en alemán. Y ni siquiera esta idea es original de él porque tenía todo el krausismo diciéndolo antes. Es decir, esto es lo que se tiene por el gran filósofo español, que desde luego... ¿Por qué es hijo del krausismo, Guillermo? ¿Cómo, perdón?
Ortega es hijo del krausismo, de la instrucción libre de Claro, enseñanza. totalmente. Y es que es significativo que él no hable de Menéndez Pelayo, que él no hable de Donoso Cortés o de Balmes, y es significativo porque evidentemente no quiere hacerlo. No quiere hacerlo porque Marcelino Menéndez Pelayo ya había hecho, también amparado en el dogma católico, una absoluta enmienda a la totalidad de los presupuestos krausistas. De hecho, a día de hoy no coge un texto de alguno de los autores krausistas y lo coge más bien para entretenerse y ver chistes de la época que por verdadero pensamiento. En cambio, uno coge una obra de Marcelino Menéndez Pelayo y sigue quedándose deslumbrado, ¿no? Y el problema es que Donoso Cortés es mucho más actual que Ortega y Gasset, ¿no? Y yendo a lo estrictamente filosófico, a la historia de las ideas, Donoso Cortés es el más importante de los pensadores españoles, ¿no? Balmes puede ser más fino en unas cosas, Menéndez Pelayo más erudito en otras, pero Donoso Cortés tiene una amplitud en la mirada que para mí es lo que le hace esencial y superior, ¿no? Y Donoso Cortés tiene esta idea que usted menciona de la dictadura comisaria, que puede parecer delirante, pero es que es un libro totalmente actual. Lo primero, porque si miramos geopolíticamente el mapa mundial ahora mismo, las dictaduras, o por lo menos democracias orgánicas o democracias no representativas, están ahora mismo mandando en el mundo, ¿no? Los BRICS, Rusia, China, frente a una Europa que supuestamente es una democracia representativa, pero que en realidad es una tecnocracia, o Estados Unidos, que aparte de ser una gerontocracia evidente, pues es también una oligarquía, ¿no? Entonces, Donoso Cortés, en ese sentido, está también más allá del fundamentalismo democrático y, bueno, pues se da cuenta de que efectivamente cuando el cuerpo social es un cuerpo político enfermo, lo que hay que hacer es curarlo. Y para curarlo hace falta imponer de arriba a abajo. Claro, esto en tiempos democráticos, donde todo es horizontalización, choca mucho, ¿no? Pero en ese sentido, para mí, Donoso Cortés es en lengua española lo más parecido que tenemos al mayor pensador político del siglo XX junto con Carl Smith, que es Julius Evola. Y tanto Carl Smith como Julius Evola, Carl Smith, lector apasionado de Donoso Cortés, diciendo que el discurso sobre la dictadura tenía alguna de las páginas más brillantes de la historia universal, Carl Smith sabía que la política es jerárquica y Julius Evola sabía que la política es jerárquica. La política horizontal no existe, es una filfa, es una mentira, es un engañabobos, puede existir teóricamente, puede existir en las constituciones, pero no existe a nivel operativo. Entonces, asumiendo esto desde una perspectiva de realismo político, de lo que es y no de cómo nos gustaría que fueran las cosas, desde luego Donoso Cortés lo que hace es trabajar sobre esta noción, ¿no? Y en ese sentido hay que entender que la noción de Donoso Cortés de la política es premoderna. ¿Por qué es premoderna? Porque la noción moderna de la política es una noción gnóstica. Gnóstica porque aunque se nos venda a la mayoría que la política es un asunto de democracia, hay unos círculos oligárquicos que saben perfectamente que no funciona así en la práctica, que hay otra realidad política, ¿no? Esa política gnóstica es la política de la secularización. Se vende la idea del laicismo, que es una idea masónica, a las grandes capas de la población, pero en la práctica privada esto no se realiza, esta horizontalización no tiene lugar porque hay unos pequeños grupúsculos que son realmente los que están ejerciendo el poder de arriba hacia abajo. Entonces, frente a esta noción, hay una noción premoderna, que es la que rescata a Donoso Cortés, que es la del cuerpo enfermo, ¿no? Es, en definitiva, una idea que proviene de Egipto y que se llama política farmacológica. Entonces, para entender la política farmacológica, que por supuesto habla de farmacología, ya digo, de curar algo que está enfermo, hay que comprender la idea de que lo político y no la política, y digo esto porque en España ahora hay mucha literatura sobre política y llevamos 20 años donde libros sobre Zapatero, sobre Sánchez, sobre Felipe González, de los Jiménez Los Santos de turno y compañía, pues hay tropecientos, ¿no? Casi que cogen los mismos tochos de 600 páginas de Los Santos sobre Felipe González, le cambias el nombre y es lo que escribió sobre Zapatero, le cambias el nombre y es lo que escribió sobre Sánchez y misma operación para cuando se trata de Aznar, ¿no? Aznar, Rajoy, y esperamos que Feijóo o Ayuso, ¿no? Es decir, este es el proceder del comentarista de la política. Donoso Cortés es un pensador de lo político. La diferencia está en que lo político es una esencia y la política es la manifestación de esa esencia. Entonces, de nuevo, hay que distinguir entre, digamos, la práctica y la teoría, ¿no? Entonces, la política nos puede vender humo, pero lo político es el corazón, ¿no? En ese sentido,
Donoso Cortés, incluso más que político, es metapolítico, porque va a las ideas teológicas, a ese latido religioso trascendente que hay detrás de las ideas políticas, ¿no? Y lo farmacológico está ahí. Lo farmacológico es escatológico porque va a los fines últimos y a los principios primeros, valga la redundancia, de las ideas fundamentales que constituyen una sociedad, ¿no? Y entonces, a partir de esos principios y sobre todo de los fines, ¿no? Ya sabemos que uno de los males de la modernidad, como decía René Guénon, es la confusión de los medios con los fines. Bien, pues si vamos a los fines, y allí no hay ningún tipo de confusión, se puede ver perfectamente si una sociedad es un cuerpo enfermo o no lo es. Y cuando se ve que una sociedad efectivamente es un cuerpo enfermo, lo único que queda es o sanarlo o dejar que se descomponga, ¿no? Obviamente, nosotros ya estamos en un estado pues, donde el Kali Yuga ha avanzado, la descomposición es máxima y es cada vez más difícil intervenir, ¿no? Y cada vez más impensable. Y la distopía es cada vez peor. Pero, bueno, aún así, Donoso Cortés se atreve ya en su tiempo, que es muy complicado, ¿no? El siglo XIX, tanto en España como en Europa, prepara el siglo XX prepara el siglo XXI, por lo que podemos decir que más que de ningún otro siglo somos hijos del siglo XIX, y más que de ningún otro pensadores somos continuadores de la obra de estos pensadores del siglo XIX. Entonces, un momento, Guillermo, un momento, muy bien. Sí. Queridos seguidores, esto que acaba de decir Guillermo Mas es clave. Comprender la historia del siglo XIX y comprender las ideas, el pensamiento, la filosofía del siglo XIX, aunque es cierto que es fruto de la que ya venía del siglo XVIII, es cierto porque hay esa continuidad en la filosofía a nivel de ideas, para bien y para mal, pero esto es clave. Es decir, y en el caso de este canal de Tectón y de este programa del pasado que no pasa, todavía más, porque para poder tener un pensamiento contrarrevolucionario, para poder tener una vida contrarrevolucionaria, para no dejarse engullir por el monstruo de la modernidad y lo peor y lo único peor de la modernidad, que es la posmodernidad, hay que tener muy claro esto, porque es precisamente en el siglo XIX cuando se instaura el liberalismo político en España después de la Primera Guerra Carlista, en 1840, es precisamente cuando se produce la emancipación de los virreinatos en Hispanoamérica, es precisamente cuando la operatividad de las políticas laicistas, de las políticas liberales, de las ideas modernas, anticatólicas y contrarias a España, a la hispanidad, a las Españas, se configuran y se asientan, como decía yo en la introducción. Por eso es tan importante conocer el siglo XIX ya no solamente a nivel de sucesos históricos, sino también al nivel de las ideas que hay detrás, porque yo esto es una cosa, perdóname que te interrumpa, Guillermo, pero es que quería decirlo. Alguna vez yo lo he comentado y he dicho que la historia la mueven las ideas. Alguno me ha dicho, pues eso es hegeliano. No, vamos a ver. El marxismo sostiene esto, porque al fin y al cabo Marx lo único que hace es dar la vuelta a Hegel, poner a Hegel boca abajo. La historia la hacen las personas, es cierto, la hacen las personas concretas, pero esas personas concretas, que son los protagonistas de la historia, tienen en su cabeza ideas. Entonces, en el siglo XIX en Alemania se consagra la escuela histórica o historiográfica positivista, y su principal exponente es este señor, Leopold von Ranke, La monarquía española de los siglos XVI y XVII, ediciones Espuela de Plata, Leopold von Ranke, que lo que hace pues es crear esa escuela historiográfica en la que se exponen los hechos históricos de la forma más aséptica posible, que parece que es una lista de la compra. Y además esto es muy propio de la historiografía positivista, que te lanza montañas de datos, pero claro, renuncia positivamente, nunca mejor dicho, a pararse a analizar las ideas las ideas de los que hay detrás de los procesos históricos y de las personas protagonistas de la historia. Y esto es realmente nefasto, porque es imposible comprender la mentalidad entonces de las protagonistas de la historia, de los procesos históricos que se han puesto en marcha en el pasado y simplemente, pues eso es como si lees una lista de la compra, pero de otro siglo. Y frente a la escuela marxista, la interpretación marxista de la historia, que es una interpretación
pues eso, hegeliana, dialéctica, pues es lo que se ha impuesto, es lo que se ha impuesto. Por ejemplo, aquí tengo dos clásicos de la historiografía marxista, Eric Hobsbawm, o Hobsbawm, no sé cómo pronunciarlo, Historia del mundo contemporáneo, la era de la revolución, la era del capital, la era del imperio. Esta es la gran trilogía de Eric Hobsbawm, y este hombre pues es un historiador totalmente marxista que aplica un análisis marxista a la hora de narrar la historia y de interpretarla. Y otro también, en este sentido, de esta escuela historiográfica marxista, Joseph Fontana. Ahí tenemos a Eric Hobsbawm, ya falleció, y Josep Fontana, El siglo de la revolución, una historia del mundo desde 1914. Estos dos señores, queridos seguidores, han tenido y siguen teniendo muchísimos discípulos que han sido y son catedráticos en universidades, rectores de universidades, profesores en muchos ámbitos de secundaria, y esa interpretación marxista de la historia sigue muy vigente, aunque diluida. Ahí tenemos Fontana, sigue muy vigente, aunque diluida, en gran parte de la historiografía contemporánea. Es más, la historiografía contemporánea lo que ha hecho ha sido unir ese análisis historiográfico marxista con el positivista, porque lo que tienen en común los dos es el materialismo, simple y llanamente, el materialismo. Y eso es lo que ha triunfado y se ha impuesto a nivel historiográfico, y por eso es tan importante, como decía Guillermo, que comprendamos la importancia que tiene el siglo XIX como quicio histórico, porque es la consagración total de la ruptura con la cristiandad, y como colector, nunca mejor dicho, como colector de ideas totalmente erróneas que luego seguirán dando sus frutos perniciosos en el siglo XX y hasta la actualidad. Y termino, Guillermo, por ponerles un último ejemplo. Este es el mejor biógrafo a día de hoy de Napoleón Bonaparte, Patrick Wenife. Esta es la gran biografía de Napoleón Bonaparte. Quien quiera meterse en profundidad con la persona y la obra de Napoleón Bonaparte, se la recomiendo. Son 900 páginas. Bonaparte, Patrick Wenife, editorial Fondo de Cultura Económica. Bien, pues el gran biógrafo de Bonaparte dice que Bonaparte siempre llevaba con él el libro El Príncipe de Maquiavelo, y que le tenía total y completamente anotado. El Príncipe de Maquiavelo, con su principio supremo de la razón de Estado, y que el fin justifica los medios, y del poder soberano y absoluto y completamente al margen de cualquier consideración moral y ética por parte del gobernante. Pues otro personaje decisivo en el siglo XIX, del que depende mucho de lo malo del siglo XIX, pues tenía en su poder, y leía continuamente y anotaba continuamente, una obra de un filósofo político decisivo como ruptura con el pensamiento político católico, como es Maquiavelo. Ahí tenemos el autor. Maquiavelo con su obra El Príncipe. Por eso, lo que acaba de decir Guillermo, y por eso quería hacer este inciso, y le doy gracias a Guillermo por su paciencia infinita, quería hacer este inciso porque por eso es tan decisivo lo que estamos tratando hoy con él acerca de este gran pensador político e, insisto, y teólogo de la historia, que es Donoso Cortés. Perdóname, pero es que si no decía esto, Guillermo, no, sí. Yo encantado, vamos, además aprendo yo el primero un montón, que de historia tengo bastante pendiente, y me llevo bibliografía a casa, que siempre me encanta, además también devorador de tochos, los buscaré y los disfrutaré. Bueno, alguno lo conocía, el de Hobsbawm y el de Fontana, pero el resto los tengo todos pendientes. No, en cuanto al asunto del marxismo, es que lo veo muy bien, porque claro, el marxismo viene, o sea, muy bien sacado ahora, porque el marxismo viene de un pensador judío que estudia con Hegel, obviamente. Hegel tiene una gran escuela de pensadores, la verdad es que es un antes y un después, ¿no? Schopenhauer tiene que pensar contra Hegel, que es un gran pensador, tantos otros. Claro, tantos otros autores, ¿no? Podríamos citar a Max Stirner, del Único y su propiedad, otro autor que piensa contra Hegel, y Marx, aunque continúa, también está pensando en parte contra Hegel, ¿no? Y en el fondo Hegel,
que bueno, sí, se podría decir que es el padre de la historia de las ideas, como le decía usted esta persona, ¿no? Usted, claro, hegeliano, porque estudia... No, hegeliano no, en todo caso Marcelino Menéndez Pelayano, que desde luego también trabajaba con la historia de las ideas, ¿no? Pero bueno, más allá de esta cuestión de los nombres, lo importante es saber que toda esta tradición, que es muy importante su impronta semita o judía, como se quiera decir, aunque bueno, con semita ponemos más fácil que nos puedan llamar antisemitas, así que llamémoslo así, que es lo que están encantados siempre de hacer. Desde luego todo viene de la secularización, ¿no? Y como usted siempre dice, viene del protestantismo, por supuesto, ¿no? Entonces, la secularización es la cara B de la política farmacológica, ¿no? La política farmacológica viene de Egipto, está en Grecia, está en Roma, pero viene de Egipto, y la política concibe, la política farmacológica, que es la de Donoso Cortés, concibe el orden social como un conjunto, ¿no? Frente a la secularización, que tiene que ver con el protestantismo, que tiene que ver con la masonería y el protestantismo tienen una imbricación total, el mundo atlantista, el mundo del mar, el mundo de la liquidez, que es el mundo de la fragmentación, ¿no? Es el mundo que pretende fragmentar las sociedades y fragmentar los individuos, ¿no? Por eso, la relación de los distintos sujetos políticos en un orden farmacológico es ontológica. El sujeto político de una sociedad farmacológica es sacro, tiene una antología en ese sentido, porque la sociedad es un templo. Y entonces, como es un templo, está unida, ¿no? De una forma. En cambio, en el mundo secularizado, la relación entre los individuos es un contrato social, es contractualista. Estamos ya en el orden del economicismo y del mercantilismo, ¿no? Los individuos son mercancías, o sea, ya no vamos a mentir diciendo que son empresarios de sí mismos, son mercancías. Los individuos en un orden liberal somos mercancías. Y entonces, básicamente, la relación entre unos y otros no es la de los distintos hermanos que comparten un templo, que podríamos... Bueno, esto que se oye por aquí es el perro, que desde luego no le está gustando mi discurso. Decía que la relación es jovesiana, está basada en el miedo, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de una política farmacológica, son como distintas personas en un mismo templo, hay una comunidad. En cambio, la fragmentación propia de una política secular, como la que nosotros padecemos y de la que vienen todas estas concepciones de lo político de las que usted habla, aunque tengo que decir que el autor de esta antología, Yesurún Moreno, es marxista. Yo no entiendo muy bien a veces el cacao que tienen algunas personas en la cabeza, pero bueno, desde luego aquí ha hecho un buen trabajo dejando el marxismo de lado, ¿no? Y puede haber cosas rescatables en Marx. Pero, en cualquier caso, la política marxista está, en mi opinión, totalmente en las antípodas de la farmacología por esta cuestión de que es materialista, está secularizada, prescinde de la providencia. Y ese es en realidad el gran giro, ¿no? Es un giro teológico. La sociedad secular no cree en la providencia, cree en un Dios que es un relojero universal, que es el Dios de Newton, es el Dios de Bacon, es el Dios de Leibniz, es el Dios de Descartes, es un Dios pues que viene de sociedades como los Rosacruces, como la masonería, frente al Dios de estas otras concepciones, desde luego de la católica y de concepciones anteriores, que es la providencia, ¿no? Mucho más misteriosa, mucho menos controlable, ¿no? Entonces ese paso al Dios relojero es el paso a la sociedad contractualista, es el paso al leviatán, al Estado que se dedica a proteger a los ciudadanos, y es el paso a estas democracias, finalmente, después de ir fragmentando la sociedad poco a poco, llegamos a esta democracia que es el reino de la fragmentación, donde cada individuo supuestamente es soberano de sí mismo, cada individuo es empresario de sí mismo, pero en el fondo cada individuo lo único que es mercancía. Entonces, así es como se pasa de una sociedad farmacológica a una sociedad secular, así es como se pasa de un orden teocrático a un orden estatolátrico de culto al Estado y al mercado, que no trabajan en contra, como diría un marxista, sino que trabajan el uno con el otro, como prueba esta socialdemocracia, ¿no? Más allá, ya digo, de los marxistas y de los libertarios, la verdad es que nunca ha habido Estado sin mercado ni mercado sin Estado, tal y como lo conocemos. Entonces se pasa de una ontología, de una relación trascendente del sujeto con lo político, a pues esta relación puramente secularizada, que nos reduce a lo que Giorgio Agamben, que es, digamos, el último eslabón, ¿no? Donoso Cortés, Cal Smith y Giorgio Agamben, es lo que Giorgio Agamben llama la nuda vida, ¿no? La nuda vida, donde somos una vida desnuda, donde somos poco menos que numeritos para el aparato del Estado, ¿no? Y esto es por culpa de pensadores como Hobbes, como Locke, como Montesquieu, como Rousseau, como Kant, como Hegel,
que desde luego pues son, como ya decía, las lecturas que hacen la filosofía de un Ortega y Gasset y de otros ejemplos menos ilustres frente a todos estos pensadores españoles que con una gran claridad de ideas, Jaime Balmes le da un repasito a todos estos filósofos impresionante en su obra. Marcelino Méndez Pelayo, ya ni te digo, porque hace una historia impresionante de las ideas. Y Donoso Cortés, que quizás va más a la esencia de las cosas, pues lo que hace es quizás mirar más a futuro y pensar en soluciones, y creo que esto es importante transmitírselo a nuestra audiencia, que hoy son más reales que nunca. Entonces, aunque con nuestra idea de culto democrático, con nuestra idea de hegemonía de la política sobre lo político, es decir, de la manifestación sobre la esencia, pues nos puede sonar que la dictadura y que otra serie de cosas son terribles. Pero sin querer ser tampoco apologetas, ¿no? Como con ese título descartado de la antología, sí que somos profundamente, o yo por lo menos, antiliberal, y por esta razón creo que como soy antiliberal estoy contra el orden actual de las cosas, que es liberal, y por lo tanto el primer pensador en el que yo me amparo para despreciar este mundo moderno, que lo primero de todo es antiestético, es feo, es antiespiritual, es invivible, pues el primer pensador Porque, en el que me Guillermo, amparo en mi lengua porque es Donoso. no hay ética sin estética. No hay ética sin estética. Es muy importante esto que dice, queridos seguidores, Guillermo. Sea por la manipulación del lenguaje a la que nos someten, se ha asociado dictadura a tiranía. Y son dos cosas diferentes, son dos cosas diferentes. Además, esto es muy propio del pensamiento de la izquierda, ¿no? Es decir, las dictaduras son buenas si son de izquierdas. Y la de Fidel Castro, la de Chávez y tantos otros. Y si son de derechas, entonces son malísimas. Claro, ahí se distingue la derecha porque la derecha en el fondo se avergüenza siempre de sus dictaduras y siempre está pidiendo perdón, incluso cuando la dictadura está en curso, no ya solamente cuando el dictador ha cesado, ha fallecido o ha sido desplazado del poder. Pero esto es muy importante, los seguidores, porque Guillermo nos está aportando una gran claridad conceptual. Como siempre podemos hacer matizaciones, pero si no nos perderíamos en muchos vericuetos. Pero esto es muy importante. Dictadura no es el equivalente a tiranía, porque la tiranía sí es un régimen completamente ilegítimo porque está basado en la injusticia, mientras que la dictadura no tiene por qué ser eso, porque no era más que una institución del derecho romano, de la política y de la historia de la Roma antigua y que, como le decía Guillermo, pues eso es lo que descubre Donoso Cortés y hace ese, como decía muy bien Guillermo, ese elogio a la dictadura. Aquí está recogido, como les decía, en ese escrito de Donoso de discurso sobre la dictadura, donde se recoge ese discurso suyo en 1849. Pero lo que es muy importante también señalar, y ya le paso la pelota para que continúe Guillermo, es que en la época de Donoso, él sufre una dictadura liberal. Bueno, es que el liberalismo, por supuesto, funciona bajo un aparente sistema en el que cada cual puede hacer lo que quiera, pero cualquiera con dos dedos de frente, o por decirlo un poco más académicamente, con una idea realista de lo político, sabe que eso es inoperativo, eso en la práctica no existe. Entonces el liberalismo lo que ha ido refinando un sistema por el cual sutilmente hace una operación casi que de control mental, lo que sería una PSYOPS, parte de una estrategia de control mental, de operaciones de programación mental, hace pensar a la gente que está haciendo lo que libremente quiere, cuando en el fondo está haciendo aquello para lo que está siendo programada casi desde el día de su nacimiento por el sistema, por los medios de comunicación, por las ideas imperantes. Esto puede sonar muy conspiranoico, pero la propia academia, si somos finos, se ha dado cuenta, ¿no? Donoso Cortés, ya digo, es leído por Cal Smith, y Cal Smith es leído por Giorgio Agamben en nuestros días, ¿no? Giorgio Agamben, que es un autor de izquierdas en este sentido, o sea, no nos pueden acusar de nada, ¿no? Aunque ahora con el tema de la pandemia y tal se ha vuelto muy incómodo también, pero lo que sí que es cierto es que se van dando cuenta de la importancia que tiene esta idea de la dictadura comisaria, ¿no? Porque hoy en día es más actual que nunca y lo es en el mundo liberal, sobre todo. Lo es en el mundo liberal porque estamos en una época donde, en mi opinión, se están tomando muy rápido decisiones históricas fundamentales. Y esto se está haciendo desde arriba hacia abajo, desde estas élites supuestamente democráticas, pero que en realidad obedecen a los designios de una oligarquía, y se está haciendo por medio de imposiciones de lo que en la práctica es aquello que curiosamente la democracia liberal detesta, es decir,
se está proscribiendo aquello que está totalmente, se está prescribiendo, perdón, aquello que está totalmente proscrito dentro de la democracia liberal, ¿no? Esos son los confinamientos, por ejemplo, con un motivo sanitario, aunque luego supiéramos que esa no era la mejor solución, aunque supiéramos que eso era anticonstitucional, se hizo, y eso fue una dictadura comisaria, aunque no se la llame así a nivel sanitario. Se va a hacer ahora, pero muy probablemente, y ya se está haciendo en muchos sentidos con lo ecológico, se están tomando medidas que van contra los derechos de los individuos porque supuestamente esto es bueno para el medio ambiente y hay que proteger el medio ambiente, etcétera, 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 ¿no? Y cuando se quiere hacer una guerra, se hace una guerra sin que la gente vote esa guerra y otra serie de cuestiones, ¿no? Y cuando se puede votar algo, se hace con datos erróneos, con mentiras de los medios de comunicación, con profesores universitarios emborronando las cosas más que aclarándolas. Entonces, el liberalismo practica, en el fondo, una dictadura comisaria, ¿no? Y lo único que nos puede sacar de una dictadura comisaria es otra dictadura comisaria. Ya sé que esto es peligroso porque prácticamente es un delito, es apología de la dictadura, es antidemocrático, etcétera, pero esa es la realidad. Es decir, nos pueden vender lo que quieran. Pero una partidocracia no es otra forma de llamar a una oligarquía. Una tecnocracia, la partidocracia es lo que hay en España, la tecnocracia es lo que hay en Europa, no es otra forma más que de llamar a la oligarquía. Y esa oligarquía está al servicio de unos poderes que son supranacionales, que quieren la disolución de las naciones, que quieren la fragmentación de los países, empezando por España, que interesa desde hace siglos que esté fragmentado, y lo único que puede evitar la fragmentación es una imposición de arriba abajo que sane el cuerpo social. Y esto es así ahora y esto ha sido así en otros momentos históricos de la historia de España, con la diferencia de que en otros momentos, gracias a esto, se evitó la disolución, pero la labor de Zappa de décadas hace que a día de hoy, a todas luces, no se vaya a evitar la disolución. Pero, por suerte para nosotros... Porque la dictadura comisaria, la que Donoso descubre la historia de Roma, lo que se entendió siempre, claro, no deja de ser un régimen transitorio, que no tiene voluntad de consolidación más allá de que se erige como una medida de urgencia para salir al paso de unos problemas extraordinarios, y por eso se articula una serie de medidas extraordinarias. Solucionada esa situación de excepcionalidad, se vuelve otra vez a la normalidad. Esto es lo que creo que, leyendo a Donoso Cortés, se puede deducir, pero claro, es que en la época de Donoso la sociedad no estaba tan corrompida, eso es evidente, pero es que el propio motor como tú apuntabas muy bien, la política tiene un sentido finalista, tiene un sentido teleológico, de teleos en griego significa finalidad, y por lo tanto tiene un sentido escatológico, como la propia vida humana. Es una vida teleológica, se dirige hacia un fin, hay una escatología, hay una finalidad. Bien, pero claro, el problema que nos desborda es que el estado de disolución, parafraseando el libro del profesor Elio Gallego, el estado de disolución se ha instalado en la propia Iglesia. Y esto en la época de Donoso, pues no, todo lo contrario. Es decir, el Papa Gregorio XVI se niega a reconocer a Isabel II como reina legítima. Ya será después Pío IX el que la reconozca. Y ya León XIII el que haga campaña a favor de ella contra los carlistas. Pero hoy no ocurre esto. Y en ese sentido, yo leyendo, escuchándote a ti y reviviendo todo lo que he leído en el libro, yo me lo pensaba desde el punto de vista eclesial. Y decía, bueno, imagínate que el próximo papa tiene las cosas muy claras e instaura en la Iglesia una dictadura comisaria. Es que no creo que pudiera solucionar nada. Bueno, con esa idea especula Paolo Sorrentino, el cineasta, en la serie de Young Pope. Habla de esa idea de que de pronto el Papa, interpretado por Jude Law, dice, bueno, pues a partir de ahora no quiero que ustedes voten a todos los católicos. Si usted vota está excomulgado, ¿no? Y claro, un Papa tiene ese poder, ¿no? Entonces, bueno, eso es entrar en el terreno de la política ficción, que sin duda alguna es necesario. Es decir, ya estamos en un punto en el que yo, que soy una persona bastante poco académico,
bastante heterodoxo en ese sentido, creo que es necesario utilizar la imaginación para entender el momento de la realidad en el que ya estamos, ¿no? Porque se nos están escamoteando datos y por lo tanto tenemos que empezar a dar un paso más allá de lo que son suposiciones y utilizar la imaginación sin ningún tipo de problemas. Entonces, Pero la clave aquí, Guillermo, perdón que te interrumpa, la clave aquí, siguiendo el pensamiento donoso, te pregunto, es decir, lo que hemos vivido en estos 2 últimos siglos de imposición del liberalismo protestante en todos los ámbitos, jurídico, político, cultural, moral, ético, teológico, filosófico, eclesial, todos. Una dictadura comisaria, es decir, si las élites gobernantes impusieran esta dictadura comisaria, ¿se podría entonces, como dice Donoso Cortés, frenar esa gangrena y una reversibilidad? Porque algunos piensan al contrario, es decir, piensan que debería, como todo está destruido, piensan que debería ser desde abajo la propia sociedad la que reconstruyera esos vínculos naturales de la comunidad política y también esos vínculos sobrenaturales de la comunidad de fe del régimen de cristiandad de abajo hacia arriba, porque claro, lo más corrompidos son las élites y por eso han corrompido a los de abajo, entonces no se puede aspirar a que llegue ninguna élite que imponga desde arriba un proceso de, pues, de recuperación y de saneamiento hacia el cuerpo social. Yo pregunto. pues es una pregunta que, claro, es totalmente esencial y yo creo que debe haber una mezcla de ambas, por equidistante que suene, ¿no? En el sentido de la solución está en Occidente o está fuera de Occidente. Porque, claro, si miramos solamente a Occidente, Occidente está en un estado total de descomposición, empezando por las élites. Entonces, claro, no parece que vaya a venir la solución de arriba abajo, pero cuando hay otros polos con otras teorías políticas distintas, con otras concepciones, por ejemplo Rusia, que tiene su propia religión, pero que tiene una vinculación directa, su política con su religión, otras latitudes, ¿no? Es decir, por amenazados que nos podamos ver por el Islam y por desagradables que nos puedan resultar el Islam en algunos aspectos, entre otras cosas porque España y Europa se ha, digamos, se ha erigido en contra del Islam en muchos puntos fundamentales y por lo tanto su diferencia es radical, pero sí que puede haber esa admiración de decir, bueno, esta gente tiene una idea trascendente y tiene una política trascendente, ¿no? Y tiene una cotidianidad trascendente. Podemos hablar de China, que aunque no tenga una religión quizás en el sentido en el que nosotros lo entendemos, sigue siendo confuciana, o podemos hablar de otras tradiciones, Japón, que sigue teniendo en muchos sentidos el Bushido presente, ¿no? Y su código tradicional, etcétera. Es decir, que en la India, ¿no? Es una de las grandes potencias que se viene, y la India es de una riqueza total desde el punto de vista espiritual, ¿no? Entonces el problema más bien parece ser de Occidente, que es el que ha quemado todos sus puentes, ¿no? Entonces, obviamente, Occidente debe generar nuevas teorías políticas que miren hacia el pasado, es decir, que sean arqueofuturistas o que sean retroprogresivas, es decir, que vuelvan hacia las brasas de ese fuego del que yo hablaba al principio, de ese fuego de la tradición, que es una tradición indoeuropea, que es una tradición grecolatina y que es una tradición cristiana. Y debe volver, o católica, si se quiere, debe volver a el fuego de todas estas tradiciones para alumbrar algo que debe ser, sí, basado en el pasado, pero también basado en el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, un cambio de abajo arriba, pero un cambio que en el fondo se va a producir por una pequeña minoría de hombres, yo no creo que la masa vaya a hacerlo, y esa minoría de hombres es una élite nueva, ¿no? Junger, que es uno de mis autores predilectos, Serge Junger, lo tenía muy claro. Un pequeño puñado de hombres pueden salvar a la civilización occidental. Si se quiere en términos bíblicos, pues son esos justos que salvarán el mundo, ¿no? De alguna forma. Eso también, Guillermo, perdón, te interrumpa, eso también el pensamiento de Benedicto XVI, cuando él habla de minorías creativas. Bueno, se podría hablar del comunitarismo, la famosa obra de la opción benedictina, que se da de bruces un poco, bastante con el pensamiento político tradicional católico hispánico, porque es un comunitarismo de origen protestante. Pero bueno, esa es cierto que esto que apunta es también el pensamiento de uno de los grandes teólogos que ha tenido la Iglesia Católica en el papado, como es Benedicto XVI. Esas minorías creativas, esas minorías... Que esto es lo que sucede también, Guillermo, cuando llega la conversión del Imperio Romano al cristianismo. Ya, nos han presentado
y hablo para nuestros seguidores, sobre todo intra de la Iglesia. Nos han presentado muchos apologistas, sacerdotes, obispos, también papas, que el imperio pagano, el imperio romano pagano, se convierte por el testimonio del martirio, por los mártires, la sangre de mártires, de los cristianos, que dice Tertuliano, pues que el imperio romano se convierte por el fruto de la sangre de los mártires, de los pues, 200 años largos de persecuciones del Imperio Romano, y por el testimonio de los cristianos, como dice la carta de Oneto, mirad cómo se llama. Sí, eso es cierto, es histórico y por supuesto, pero es que deliberadamente se silencia un elemento muy importante a la contribución de la conversión al cristianismo por parte de la Roma pagana, que es esto que acaba de señalar Guillermo y que es lo que señalaba también el Papa Benedicto XVI, las minorías creativas, es decir, había pensadores. Piensen, además está ya muy cercana a la fiesta San Justino, el primer filósofo cristiano. Había pensadores cristianos, había intelectuales cristianos que tenían un pozo intelectual y también una proyección social, y eso influyó de manera decisiva y eso se silencia. Es decir, estamos hablando de que todavía en el siglo XIX español estas figuras a las que hacía referencia Guillermo son gigantes del pensamiento y de la inteligencia, gigantes católicos, Marcelino Menéndez Pelayo, Jaime Balmes, por supuestísimo Donoso Cortés, Juan Vázquez de Mella, el gran pensador carlista del siglo XIX. Y piensen en el siglo XVI, en el siglo de oro hispánico, la escuela de Salamanca con los grandes pensadores, Francisco de Vitoria, Domingo Báñez, Domingo Soto, el jesuita Francisco Suárez, ahí tenemos a Vázquez de Mella. Es decir, cuando el catolicismo ha sido operativo, cuando el catolicismo además ha producido mártires, santos, misioneros, teólogos, místicos, piensen, insisto, en el siglo XVI, pero también en la floración, hay una gran floración de santos en el siglo XIX. Hay muchísimos santos españoles en el siglo XIX. No voy a hacer una lista, pero a lo que quiero ir es que hay una correlación entre vitalidad cristiana y pensamiento cristiano. Y esto es lo que decididamente se ha destruido y ya no queda en pie. Es decir, ¿quedan todavía intelectuales cristianos? Quedan muy pocos, muy pocos, muy pocos, y mientras no haya una potencia intelectual cristiana, y más ante la posmodernidad absolutamente irracional del pensamiento débil de Gianni Bátimo, no podemos hacer nada. Y por eso es tan importante esto que señalaba Guillermo. Perdona, que te he interrumpido, sigue tú. No, totalmente de acuerdo con lo que dice, ¿no? Es decir, hay una necesidad de autoconocimiento espiritual que es el primer paso. Es decir, no podemos tampoco exigir unas élites si uno mismo no está luchando por salir de su propio lodazal de miseria espiritual, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? En ese sentido, Junger, al que aludía y que ahora está en pantalla, descubre en la Primera Guerra Mundial la grandeza de su propio espíritu, ¿no? Entonces, en ese momento tan triste para Europa, Junger, que más tarde desarrollará la idea del emboscado, mucho más tarde, ya después de la Segunda Guerra Mundial, Junger de alguna forma descubre que aunque el mundo esté yéndose al carajo, uno tiene que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y no dejarse machacar. Entonces, claro, usted hablaba antes, de la idea del aceleracionismo, ¿no? Que mucha gente postula, una idea de Nick Land y de otra serie de autores de que, bueno, ya está la cosa tan mal que lo único que se puede hacer es empujarla hacia adelante. Entonces, por ejemplo, Nick Land, un autor muy interesante, postula pues abrazar la inteligencia artificial y, bueno, un montón de ideas del estilo para, digamos, utilizar la fuerza, la inercia de la modernidad contra la modernidad, incluso en muchos sentidos ser posmoderno en el sentido de la posmodernidad que atenta contra la modernidad, ¿no? Que es interesante. Luego también hay otras ideas, podríamos citar la idea del catejón, ¿no? Que es una idea que está en San Pablo, que Carl Smith recupera y a la que le da un aspecto central, que tiene su pozo misterioso y místico, ¿no? Porque ¿qué es el catejón? Bueno, pues no está muy claro, pero parece ser que el catejón es una suerte de civilización última que resiste
contra la venida del anticristo, ¿no? Y que finalmente cae, se nos dice que finalmente el Catejón cae y que esa caída del Catejón, de esa última civilización resistente, es el inicio del fin, es el principio del final, es el comienzo del apocalipsis, ¿no? Perdona, Guillermo, para nuestros seguidores, catejon significa obstáculo en griego, el obstáculo final que detendría el misterio de iniquidad, la manifestación plena del misterio del mal en la tierra. Esto está refiriendo Guillermo, que está en la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Perdona, Guillermo. Nada, no, totalmente. Se me había olvidado aclararlo. Y claro, en ese sentido, hay muchas especulaciones sobre si el Catejón ya ha sido. No, está claro que Cal Smith se le dio de pasar por la cabeza que podía haber sido el Tercer Reich. Se le pasó desde luego por la cabeza que pudo ser el franquismo, casi como broma privada. Parece que en algún momento pudiera insinuarlo, pero también el propio Cal Smith era muy misterioso con si el Catejón ya había ocurrido o tenía que ocurrir, ¿no? Hay gente que considera, por ejemplo, la Rusia de Putin, la Rusia de Dugin, que es otro de los grandes pensadores de la actualidad, ¿no? Con esa idea de la cuarta teoría política, de que cada polo debe desarrollar su propia teoría política. Rusia está haciendo una, China está haciendo otra y, por ejemplo, la hispanidad debería ahora desarrollar su teoría política en base a lo que ha sido la hispanidad. Bueno, pues podríamos considerar que quizás esa Rusia de Putin, de Dugin, es el Catejón. Hay quien ha considerado, por ejemplo, Vladimir Moss, que es un interesante autor vivo y que es uno de los próximos autores a los que queremos publicar. Hemos hablado ya con él y nos ha dado el visto bueno y no está traducido al español. Bueno, pues Vladimir Moss considera que el Catejón fue la Rusia imperial, que con la llegada de la Revolución Rusa, del bolchevismo, empieza ese reinado del anticristo. Entonces, claro, si consideramos que el Catejón ya ha sido, esto es muy importante, si consideramos que el Catejón ya ha sido, pues realmente casi que mejor que el sistema caiga, que la cosa ya vaya a último término. Si consideramos que el Catejón no ha sido, pues tenemos que formarlo, tenemos que unirnos a él. Es decir, que este tipo de cuestiones, hasta qué punto dejamos entrar la teleología, la escatología en la política, es importante. Pero claro, esto nos puede hacer caer en el mesianismo, en el sentimiento apocalíptico, milenarista, que es muy propio del mundo protestante y con el que a veces juega el protestantismo, ¿no? Para también utilizarnos para sus fines, para meternos miedo y para volver a esa política del Leviatán de Hobbes, ¿no? En ese sentido también hay que remarcar, que se me había pasado, que Donoso Cortés, en definitiva, como Maquiavelo, que es su maestro, al que citaba usted antes a propósito de Napoleón, es un realista político. Y como Cal Smith, su sucesor, es un realista político. Entonces, en ese sentido, ni su participación en el mundo de lo político, ni su confesionalidad como católico, como también lo era Cal Smith y como también lo era, por supuesto, Maquiavelo, afectan en absoluto a su visión de lo político. Y en ese sentido podían ser perfectamente críticos con políticas que vienen de autoridades católicas y podían felicitar, como estaba haciendo yo hace unos instantes, a otros polos, en mi caso, que sin ser católicos, sin ser occidentales, pues políticamente pueden estar más acertados muchas veces que un papa, ¿no? Por ejemplo, en términos políticos, ¿no? Que un papa actual, sobre todo. Aciertan cuando comprenden, como muy bien desarrolla Aristóteles, que la ética, o mejor dicho, que la política es una parte de la ética. En el momento en el que se rompe ese principio, por eso yo siempre digo que la última frase de la Ética a Nicómaco de Aristóteles enlaza con la siguiente obra, continuación de ella, que es la política. En el momento en el que eso se divorcia, y eso se produce con Maquiavelo, claramente, pues, como dices tú, como no tenemos, como no somos católicos y por lo tanto, por consiguiente, no tenemos una ideología, comprendemos que el mal absoluto, sin mezcla de bien alguno, no existe, y por lo tanto podemos rescatar elementos positivos de autores y de corrientes pues ajenas al propio principio dogmático católico. Y siempre pongo ese ejemplo del gran benedictino, el gran intelectual del siglo XVIII, XIX español, Benito Jerónimo Feijó, que es capaz de leer a John Locke y extraer lo poco que pueda haber en John Locke, mientras que John Locke nunca va a reconocer que ha bebido
de los grandes autores de la Escuela de Salamanca, porque nunca va a reconocer nada bueno en un católico, y menos si ese católico es un sacerdote o es un fraile. Pero quería volver con una idea de Donoso Cortés muy interesante, que es la de la anomía. La anomía. La partícula a en griego significa negación. Analfabeto, pues que no sabe el alfabeto. La anomía significa la ausencia, la negación de la ley. Nomos en griego significa ley. Y en los escritos de Donoso, que habéis recogido muy bien en esta obra, Donoso Cortés, La razón antiliberal, se vislumbra esto, como él teme el triunfo definitivo de la revolución, como él profetiza ese triunfo definitivo de la revolución, cómo propone esa dictadura comisaria para intentar detener la gangrena y curar lo que todavía sea salvable de ese cuerpo y amputar lo que ya no sea salvable, pero cómo la anomía, la ausencia de la ley, la negación de la ley con mayúsculas, la ley de Dios, pero también de la ley natural, porque no es otra cosa que la participación en la ley natural de la criatura racional, de la ley eterna de Dios. Y cómo él vincula anomía, negación de la ley, ausencia de ley, que pues otro equivalente sería la anarquía, con la revolución. Y como hoy en día, cuando la revolución ya ha triunfado por completo, se está dando el mayor momento de anomía, porque además son leyes injustas, son normas injustas, inicuas, y por lo tanto, como dice Santo Tomás en el Tratado de la Ley de la Suma Teológica, no son verdaderas leyes. Pero lo que en este análisis de Donoso Cortés tan acertado, Guillermo, lo que me llama la atención es que precisamente cuando estamos en la época de la apoteosis de la revolución liberal, en la época de la apoteosis de la anomía, de la negación de la ley, es la apoteosis de la promulgación legislativa, y cada vez se promulgan más leyes, cada vez se hacen más leyes y no sé cómo se conjuga. Sí, no, es totalmente impresionante además la percepción del sujeto de que nunca ha habido tanta libertad, ¿no? Es curioso cómo en comparación casi que la burocracia de la Unión Soviética va a quedar en poca cosa en comparación con la burocracia de este mundo tecnocrático, ¿no? Porque también solemos pensar que la socialdemocracia es una ruptura o incluso una cura, incluso una resistencia contra la Unión Soviética, contra lo que se llama totalitarismo desde el pensamiento liberal, ¿no? Que es esa amalgama extraña que hacen Hannah Arendt, Todorov y otra serie de autores un tanto confusos que ahí meten el fascismo, el nacionalsocialismo y el comunismo, cuando hay una continuidad, ¿no? Y esa continuidad es el socialismo. El socialismo es mesianismo secularizado del cristianismo, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, esto es lo que ocurre cuando efectivamente se aparta a Dios o se aparta a lo trascendente del centro de lo político, ¿no? Que las ideas se vuelven locas y entonces el derecho, que en términos prácticos es un equivalente de la política a la hora de ordenar la sociedad, lejos de ser algo que ordena la sociedad, es algo que sirve para dividirla y para fragmentarla aún más, ¿no? Y uno puede pensar, ¿y cuál es el objetivo de esa utilización del derecho? Pues es, de nuevo, el auge del contractualismo, es decir, que dejemos de relacionarnos con una lógica política, con una lógica de derecho como ordenador político, de nuevo con esta visión farmacológica de Donoso Cortés, y empezamos a concebir la relación política como una relación contractual, es decir, como una relación mercantilista en la que todos somos mercancías y, por supuesto, pues ahí Estado y mercado se van turnando para imponer lo mismo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Claro, esta noción de nomos es también fundamental, ¿no? Una de las grandes obras de Carl Smith es el Nomos de la Tierra, y desde luego Carl Smith sabía que el nomos también va de la mano del decisionismo, ¿no? Cuando uno hace leyes, tiene que tener claro quién es el amigo y quién es el enemigo, es decir, como decía antes, quién es el proscrito y qué está prescrito, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y esa es otra de las cuestiones que remarcan hasta qué punto Occidente está enfermo, ¿no? Que a veces no sabemos quién es el amigo y quién es el enemigo, ¿no? Y esa confusión es fundamental, ¿no? No lo sabemos, por ejemplo, en la guerra en Ucrania, no lo sabemos en la guerra en Israel, ¿no? Donde se nos lanzan posiciones confusas, ¿no? Porque aunque ahora, por ejemplo, el presidente de gobierno español está del lado de Palestina, bueno, eso no quita para mandarle 1.000 millones a Ucrania,
etcétera, etcétera, ¿no? Y ninguna de estas decisiones es tomada por el pueblo, aunque supuestamente estamos en una democracia, ¿no? Como decía antes, pero esto no tiene una funcionalidad real, porque realmente la propia idea de democracia yo creo que como tal nunca ha existido de manera muy, muy plena, ¿no? La democracia común, que es un libro de Dana Nelson, bastante recomendable, muestra como ya en Estados Unidos el experimento de la democracia sale mal, porque esta profesora en este libro, en Democracia Común, trata de mostrar cómo sí que hubo unos pequeños grupos comunitaristas, democráticos, con una clarísima impronta cristiana, y bueno, pues desde arriba y hacia abajo, estas élites masónicas lo que hacen es imponer un orden liberal que machaca y masacra pues esta autorregulación de estas comunidades, ¿no? Y en definitiva, pues lo que estamos viendo es un simulacro total, ¿no? Un simulacro total donde parece que las políticas se hacen de abajo hacia arriba porque se votan en parlamentos, pero lo cierto y verdadero es que están totalmente impuestas de arriba hacia abajo, ¿no? Y además el grado de censura cada vez es mayor, el grado de control cada vez es mayor, y se acabará probablemente generando una especie de pensamiento colmena y unas sociedades colmena en este occidente decrépito y de Kali Yuga, y curiosamente cada insecto de la colmena, que viven en edificios que cada vez se parecen más a las viviendas de insectos, que en transporte público, etcétera, se parecen más a insectos, en las grandes avenidas de las grandes ciudades se parecen cada vez más a insectos caminando por un gigantesco hormiguero, y si no, les recomiendo darse un paseo por la Gran Vía de Madrid. Pues lo más impresionante de todo es que estos pequeños insectos se creen los sujetos más libres, más cultos y más autodeterminados de la historia, ¿no? Entonces, esta es la gran trampa que se ha hecho, y eso es así de nuevo porque hay una confusión entre los medios y los fines, ¿no? Entonces, cuando uno no sabe para qué sirve el derecho, se confunde completamente su uso con su dirección. Entonces pensamos que como el derecho está muy presente en nuestras vidas, pues vivimos en un orden muy justo, donde la ley impera, etcétera. Pero que estemos acribillados por leyes, que estemos amordazados y atenazados por leyes, no significa que la sociedad sea más justa, sino significa sencillamente que el aparato de poder se justifica sobre el papel mejor, ¿no? Donoso Cortés habla también, Guillermo, de esa misión histórica que le corresponde a España en su sentido metapolítico, además metafísico incluso se podría decir, en tanto en cuanto, pues como diría el gran Marcelino Méndez Pelayo, en cuanto espada de Roma, luz de Trento, martillo de herejes, y porque ve en... por tratar la cuestión de los escritos que tiene aquí Donoso de la relación entre el catolicismo y la españolidad, de esa continuidad venerable de las Españas y de la monarquía hispánica con la civilización cristiana, la civilización que es una civilización culturalmente moldeada por la razón filosófica griega, por el pensamiento jurídico romano, aristotélico, tomista, en definitiva, pensamiento de la Edad Media, pensamiento y la vida de la cristiandad. Entonces, ¿cómo enfocamos esta visión tan clara que tiene de la misión del ser de España, Donoso? Claro, es muy interesante porque, por ejemplo, podríamos confrontar a Donoso Cortés con Gustavo Bueno, ¿no? Como dos pensadores de lo español, ¿no? Porque pensar siempre es pensar contra alguien, ¿no? Es pensar polémicamente, es pensar sabiendo quién es el amigo y el enemigo, ¿no? Entonces, Gustavo Bueno, digamos que confunde en muchos puntos la nación con España, en mi opinión, ¿no? La organización nacional con la esencia, podríamos decir, de España, ¿no? Y esto es porque, claro, es materialista, es marxista, más concretamente es una suerte de stalinista que proviene de fuentes falangistas, pero esta es otra cuestión. Y lo interesante aquí es que algunos de sus discípulos actuales, como por ejemplo Santiago Armesilla, claro, se reivindican como católicos ateos, ¿no? Católicos materialistas. ¿Por qué? Porque a la hora de pensar lo español, como ateos, se enfrentan ante la problemática de pensar algo que va más allá de lo meramente nacional, de la mera circunstancia aleatoria e histórica, ¿no? Porque si España es una circunstancia aleatoria desde el punto de vista histórico o es una mero producto legalista, pues igual que se ha hecho por obra humana,
se puede deshacer por obra humana, ¿no? Entonces, si queremos blindar esa autodeterminación, ¿no? De que igual que nuestros antepasados decidieron juntarse, poner aquí unas rayitas y llamar a esto España, sin ningún tipo de potestad religiosa, ¿no? Trascendente detrás, porque no creemos en nada de eso, pues ¿por qué no los descendientes pueden deshacerlo? Claro, buscan en el catolicismo, porque inevitablemente cuando uno quiere entender las raíces profundas de España, tiene que entender que España en muchos sentidos se genera, obviamente sí, muy marcada por las circunstancias históricas, pero ideológicamente, o siguiendo a Donoso Cortés, como nada es solamente ideológico, sino que es teológico, ¿no? Políticamente, pues se genera contra un enemigo musulmán, reafirmando sus valores cristianos en ese sentido, ¿no? Entonces, pensar España obligatoriamente nos obliga a pensar el catolicismo y viceversa, porque están verdaderamente intrincados, ¿no? Y como usted, por ejemplo, ha trabajado probablemente mejor que nadie en las últimas décadas con su obra, la desaparición de España va totalmente ligada a la desaparición del catolicismo en España, ¿no? Que también es una cosa bastante lógica. ¿Por qué? Pues porque obviamente en el momento en el que se le arranca su esencia religiosa a una sociedad, en el momento en que se está, digamos, secularizando, esa argamasa social, esa argamasa de raíces profundas, desaparece y queda lo meramente contractual. Y lo que sabemos es que un contrato se mantiene mientras es beneficioso. Si convences a las partes interesadas en el contrato, véase a los españoles, de que el contrato, que es eso que llamamos España, ya no es beneficioso y ahora es mejor partirnos en cachitos y hacer más contratos, pues al final, después de muchas décadas de educación, después de muchas décadas de meter mano en el mundo mediático, en la información, se acabará convenciendo efectivamente de que eso es lo mejor, ¿no? Entonces, de nuevo, si la mejor arma de los enemigos de España ha sido hacer pensar España sin ningún tipo de vinculación espiritual, la mejor arma para volver a rearmar España es volver a vincularlo a algún tipo de idea religiosa, ¿no? Y qué duda cabe de que la idea religiosa por naturaleza de España es el catolicismo. Entonces, obviamente, Donoso Cortés era un hombre confesionalmente católico, como ya he dicho, pero él tenía esa visión de realista político por la cual, pues si a España le hubiera beneficiado más ser musulmana, pues él lo hubiera aceptado, ¿no? Pero, claro, él había un convencimiento teológico, un convencimiento sociohistórico de que verdaderamente aquello que constituía España era el catolicismo en ese sentido, ¿no? Entonces, de nuevo, pues según Donoso Cortés, no se puede separar lo español de lo católico, ¿no? Y eso no viene de un pensador confesional, viene de un realista político, y por eso hago esta comparación que desde luego ha sido muy rápida y que pues debería desarrollarse más calmadamente, con Gustavo Bueno, porque Gustavo Bueno, viniendo de unos presupuestos, como digo, de trabajar con falangistas, de ser, en mi opinión, un estalinista en términos operativos, es decir, que Gustavo Bueno lo que hubiese querido es una suerte de Unión Soviética en España, ¿no? Una Unión Soviética que incluyera a los antiguos países que formaban parte de la hispanidad, pero Unión Soviética en definitiva, pues también de alguna forma siendo un profundamente materialista, y he de decir que a mí sus libros sobre cuestiones religiosas me parecen especialmente flojos, es decir, la ontología de Gustavo Bueno me parece floja, sus libros sobre cuestiones religiosas, aparte de que sablean de manera inmisericordia los textos de Gonzalo Puente Ojea, Gustavo Bueno se las daba de ser muy original, pero por ejemplo a Gonzalo Puente Ojea en cuestiones religiosas o a José Manuel Lotero Novas en cuestiones de fundamentalismo democrático lo bebía completamente, ¿no? Es decir, que ni siquiera es un pensador tan original como se nos dice. Bueno, pues Gustavo Bueno, desde unos presupuestos materialistas, escépticos, etcétera, también se da cuenta a su manera de que es muy difícil desvincular la noción política fuerte de España de una noción religiosa católica, ¿no? El gran convencimiento, el convencimiento nuclear de Donoso Cortés, que es un convencimiento de fe, por lo tanto es un conocimiento, es un convencimiento y un conocimiento también teologal, sobrenatural, es decir, es la virtud de la fe como virtud sobrenatural infundida por Dios con la recepción del sacramento del bautismo, desarrollada evidentemente, que es la misión y
Y la responsabilidad luego de cada católico, de cada cristiano, de esa semilla de la fe, desarrollarla, alimentarla con la vida de oración, con la vida sacramental, con la vida de la gracia, de unión con Jesucristo, pero también de desarrollarla con la formación, eso también hace que Donoso, en esa iluminación superior que le proporciona de la realidad natural la fe sobrenatural, y aparece también en la obra, es su crítica al economicismo. Porque el economicismo, que además era y sigue siendo presentado como su justificación existencial por parte de la derecha, no, es un economicismo de raíz y de matriz protestante, liberal. Es un economicismo, como tú muy bien hacías referencia, en ese contractualismo jovesiano de raíz protestante, en ese reducir los seres humanos a mercancías, y además esto es más evidente que nunca en la actualidad, a sacos de sentimientos y de sensaciones que tienen que consumir, ¿no? Y además también eso lo trata Donoso, de cómo los gobernantes, para sentar la revolución liberal, buscan ese consumo desaforado, esa generación de necesidades no necesarias, valga la redundancia, irreales en el pueblo, y cómo ese economicismo, además, que Donoso critica, que ataca, que fustiga de forma misericordia y de esa forma también, de esa manera tan elegante suya, es la bandera política de la derecha, compartiendo, insisto, sustrato con ese materialismo economicista de la izquierda marxista, pero que también esto en la propia Iglesia lo ha comprado, Guillermo. Por eso quería que te detuvieras en esa crítica del economicismo de Donoso, porque también la propia Iglesia lo ha comprado en la medida en que se ha secularizado internamente, la propia Iglesia se ha descristianizado, abandona la dimensión vertical, se queda solo en la horizontal, y por eso parece que la única omisión o que el único elemento justificativo de la existencia de la Iglesia Católica actualmente pues fuera su labor social, ¿no? Y esto, no sé nuestros seguidores de Hispanoamérica, pero en España se ve de forma particular, porque parece ser que el único motivo que la Iglesia tiene para presentarse con cierta autoridad moral, si es que le queda alguna, en el campo social, sería su acción caritativa. Entonces, ese economicismo denunciado por Donoso creo que es muy importante que puedas hacer un poco de hincapié y subrayarlo. Claro, digamos que desde la concepción liberal hay que remarcar que la economía es una forma de guerra. De hecho, si miramos a los últimos 2 siglos de historia de Occidente, la economía se emplea muchas veces como sustitutivo de los tiros, ¿no? Y es una forma de sometimiento para el atlantismo, ¿no? Para ese eje anglo-protestante, británico y estadounidense, para someter a otros pueblos, ¿no? El libre mercado a veces se abre cuando los más fuertes son ellos, y a veces se restringe cuando ellos están en una posición de debilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la economía es una forma más de guerra. Y la economía, que muchas veces se nos presenta como el fin, ¿no? Pensamos que, bueno, que esta gente lo único que quiere es ganar dinero, no es el fin. Obviamente ellos quieren ganar dinero, quieren enriquecerse, practican una realpolitik, en definitiva, es lo que está practicando a día de hoy ya estas élites liberales oligárquicas en estado putrefacto. Al final son gerontocracias que saben que se les va a acabar pronto el modo de vida porque Occidente se va a ir al carajo, sobre todo desde el punto de vista material. Entonces están aprovechando para implementar todas estas medidas, como quería decir antes, como dije antes, ¿no? De prisa y corriendo. Y bueno, pues entonces lo que se dedica a hacer es negocio, su negocio. Pero hay que entender también esto desde el punto de vista gnóstico, como decía antes, en su estrato más profundo. Y es que la economía, en el fondo, lo que está enmascarando es una lógica sacrificial en muchos momentos, ¿no? Entonces se nos vende como algo conveniente económicamente, algo que sencillamente es inmolar, ¿no? Inmolar desde mucho, por ejemplo, las crisis económicas sí son shocks, parafraseando a Naomi Klein, su libro La doctrina del shock, es una forma de generar un trauma en la sociedad y a partir de ahí hacer a la sociedad más controlable. Eso puede ser una crisis económica como la del año 2008 y tantas otras que ha habido. Tiene que ver también con la paulatina eliminación del patrón oro, por un lado, desde los acuerdos de Bretton Woods del año 71, que hacen que haya una lógica puramente virtual
de la moneda, y eso es una estrategia de guerra contra las naciones, para hacer que el patrimonio de las naciones sea más maleable desde los conglomerados internacionalistas. Y ahora estamos en la desaparición, por ejemplo, del dinero físico, que es otra parte más de esa guerra economicista, que lo que hace es que seamos mucho más controlables y que las crisis sean mucho más fáciles de controlar y que sea mucho más fácil cebarse con las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que entender que es muy conveniente, pero también tiene, ya digo, su lógica sacrificial. Su lógica sacrificial, que no se trata que la de hacer pasar a las nuevas generaciones por un aro, de, digamos, de alguna forma, purgar en las nuevas generaciones, que es lo que antes se hacía con la guerra, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, es lo que también se hace desde el punto de vista económico con sucesivas crisis económicas, como el crack del 29 y como tantas otras crisis que ha habido después, para ir sometiendo dentro de unos estrictos límites sociales a estas nuevas generaciones. Entonces ya digo que sí, por un lado es la visión del mundo del liberalismo, pues sí, por supuesto que es económica, pero en el fondo responde también a su estructura profunda, gnóstica, que lo que percibe es que hay unas pequeñas élites, unos pequeños grupúsculos con sus concepciones religiosas privadas, porque esta desaparición de lo religioso del marco social, que es la secularización, hace que la mayoría de la población viva sin religión, o mejor dicho, viva con sustitutivos vacuos de la religión. Por ejemplo, el feminismo, que duda cabe de que entre la gente de mi generación es un sustitutivo de la religión para muchas chicas jóvenes que idolatran al Ministerio de la Igualdad, que es una suerte de iglesia católica invertida, ¿no? Hasta en su simbolismo, que es una cruz invertida, es una iglesia católica invertida, con una mujer que sería un antipapa, ¿no? En cierto sentido, si lo queremos comprender así, y que efectivamente emulan comportamientos religiosos con sus festividades, con sus vestimentas, etcétera, etcétera, que son puramente tradicionales y además gustando de enarbolar símbolos religiosos invertidos, ¿no? Pues todas estas cuestiones que vemos cada vez que hay un carnaval o una Semana Santa de hacer aparecer las figuras religiosas pues de manera totalmente lasciva o profanada, ¿no? Eso no es nada inocente, eso tiene que ver, ya digo, con esta inversión que es la lógica secularizada, que sí, puede parecer que es una renuncia a lo religioso, pero eso es para las masas a las que se les echan subproductos. Ellos, en su círculo interno, no se creen, desde luego, el discurso feminista o el discurso ecologista, sino que enmascaran en esos discursos que son para la plebe sus verdaderos cultos, que son cultos relacionados con sociedades secretas, que son bastante reales y que, bueno, tienen esta lógica sacrificial. Es una lógica que está descrita desde en Edipo, en Antígona, en numerosas obras clásicas de Grecia y Roma y que también está descrito en el Antiguo Testamento. Si leemos, y que es, en mi opinión, es con lo que quiso acabar en más de un sentido Jesucristo cuando se ofreció como última víctima sacrificial. Entonces, en cierto sentido, el cristianismo es molesto porque el cristianismo es el fin del sacrificio al convertir el sacrificio en parte de la liturgia cristiana. Mientras que esta gente, llámeseles paganos o como se les quiera llamar, saturnianos, adoradores de Saturno, de Set, de Satán, de como se les quiera llamar, en muchos sentidos lo que están haciendo son rituales de sangre como se practicaban en el mundo antiguo y como nunca se han dejado de practicar en la modernidad a ciertos niveles que también se enmascaran de rituales económicos, de guerras, de pandemias, y bueno, que además suelen ir acompañados de unas ceremonias y de una escenificación que si uno lo va estudiando ve que hay coincidencias astrológicas, patrones numéricos, patrones relativos a los nombres. Esto puede parecer una locura, pero está más que estudiado y es más que real en mi opinión, y ese es el poder real, que es un poder religioso, pero de una religión invertida, porque mientras que una religión está orientada hacia toda una sociedad, esta religión está orientada hacia círculos iniciáticos, que son los círculos de gente que cree que tiene un poder especial, un contacto especial con lo sensible, con lo luminoso, pero que es un poder malvado, eminentemente malvado, ¿no? Esa es al menos mi opinión, ¿no? Entonces, en ese sentido, la economía es una parte más, ¿no? Y muchas veces se nos quiere hacer entender la economía pues en la lógica de los economistas, que es la lógica de su lenguaje, que es un lenguaje esotérico, solo lo entienden ellos, y los demás somos profanos ante este lenguaje, y de nuevo pues nos piden extraños medidas donde hay que sufrir, y se utiliza este término, donde hay que apretarse el cinturón, se utiliza este término, que es
pura y dura lógica sacrificial enmascarada de falsas cifras, ¿no? El Padre Pío, uno de los grandes santos, y no el mayor del siglo XX, que por cierto no quiso celebrar la misa nueva y siempre celebra la misa tradicional, pues el Padre Pío hablaba de que el aborto era pues el sacrificio al demonio, era el nuevo sacrificio que, como se hacía en el Antiguo Testamento, a Moloch, a Baal, cuando lanzaban allí a los niños. Y está relacionado también con todo esto que tú dices de esta política liberal economicista, de este economicismo liberal o de este liberalismo economicista, de que precisamente se ha impuesto una mentalidad completamente antinatalista, completamente contraria a la vida humana. Han caído en picado en Occidente y particularmente en España la natalidad, los nacimientos, y al mismo tiempo que caían en picado los nacimientos, la natalidad. Antes escribía nuestro gran amigo René de Chile, de que para reconstruir la cristiandad, para reconstruir esto que apunta Donoso, hace falta que las familias tengan hijos. Y así es, porque es que de lo contrario no se puede revertir ningún proceso. Pero sí es cierto que también esto llama la atención. A medida que más se ha implantado por parte del liberalismo economicista, materialista, protestante, el desarraigo de la natalidad como algo más que bueno, en esa medida ha crecido paralelamente el consumismo. A menos hijos, más consumismo. Cuando antes las familias tenían más hijos, no es que no hubiera consumo, pero sí que el consumo era más razonable y más racional. Pero bueno, eso por un lado. Lo que has apuntado también de la economía contemplada como una nueva forma de hacer la guerra, pues sí, me ha recordado la famosa frase de von Clausewitz de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pues se podría decir hoy esto en nuestra época posmoderna. La economía es la continuación de la guerra por otros medios. Pues para terminar, Guillermo, voy a leer una frase de Donoso Cortés, de esta obra, Donoso Cortés, La razón antiliberal, Me editorial. permite decirle una cosa antes, padre, muy rápida, respecto a lo que estaba diciendo, seré breve. ¿Se ha dado cuenta de que las feministas que supuestamente quieren volver a un matriarcado tienen un desprecio profundo por la idea de madre? Y sin embargo, que supuestamente rechazan el patriarcado y en el fondo abrazan al Estado, en este caso ejemplificado en el Ministerio de la Igualdad, que es una idea profundamente patriarcal. Pues yo creo que ahí estamos contrastando su discurso con su naturaleza profunda y descubriendo que en el fondo idolatran a una figura patriarcal y desprecian lo verdaderamente femenino, ¿no? Que es lo maternal. Y que es una contradictio in termine, es una contradicción en eso misma, porque si a lo que aspira es a un matriarcado, tendrá que haber maternidad. No puede haber matriarcado sin maternidad. Sí, pero pues, en fin, bueno. Te leo en esta obra que recomendamos a nuestros seguidores, Donoso Cortés, La razón antiliberal, una antología, editorial Ubisund, prólogo de Almacio Negro, selección de textos de Yusurún Moreno, editado por nuestro querido amigo que hoy nos acompaña, Guillermo Mas Arellano. Esta frase lapidaria de Donoso para que nos la glose y así pues concluyamos el programa de hoy, que ha sido, Guillermo, altamente enriquecedor. Te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que nos puedas acompañar hoy y que hayamos podido reflexionar de la mano de la sabiduría teológica y filosófico-política hispánica tradicional a este maestro gran Donoso, aunque bueno, también es verdad que tuvo también una cierta vena conservadora. No se le puede decir que sea un tradicionalista, Donoso Cortés. Pero bueno, no vamos a entrar por ahí porque habría mucho que decir y nos alargaríamos demasiado. Termino con esta sentencia de Donoso para que nos la comente Guillermo. Dice Donoso Cortés: el liberalismo es de todas las escuelas la más estéril, porque es la menos docta y la más egoísta. Nada sabe de la naturaleza del mal ni del bien. Apenas tiene noticia de Dios y no tiene noticia alguna del hombre. En cambio, el socialismo sí tiene noticia de Dios, pero para matarlo. El socialismo no es fuerte, sino porque es una teología, y no es destructor, sino porque es una teología satánica.
Las escuelas socialistas, por lo que tienen de teológicas, prevalecerán sobre la liberal, por lo que ésta tiene de antiteológica y escéptica. Aquí creo que está muy bien trazado esa relación entre liberalismo y socialismo, economicismo, el juego político de derecha-izquierda, que al final corresponden a un mismo patrón liberal de fondo, antitradicional. Adelante. Pues bueno, en primer lugar, gracias a usted, padre, como siempre, por haberme dado la oportunidad de hablar del libro y de Donoso Cortés y admiración por el programa y por su labor. Y para terminar, voy a hacer dos citas de dos grandes pensadores del siglo XX en lengua española. Uno es Nicolás Gómez Dávila, que dijo: las culturas se resecan cuando sus ingredientes religiosos se evaporan. Y la otra, que tiene incluso más relación aún con lo que usted acaba de leer, es de Leonardo Castellani, el padre Leonardo Castellani, que decía que es cierto, el comunismo mata los cuerpos, pero el liberalismo mata las almas, ¿no? Y en ese sentido es más peligroso, ¿no? Y yo creo que Donoso Cortés lo tenía muy claro. El liberalismo sabe muy bien lo que es el mal, porque, como muy bien dice Donoso Cortés, son satánicos, ¿no? Y esto que puede parecer metafórico, yo, conforme pasa el tiempo, lo voy viendo como algo cada vez más literal, ¿no? La profunda raíz del liberalismo es el non serviam, es el no quiero obedecer, que el diablo espeta a Dios y con el que quiere convencer a los hombres, ¿no? Y en ese sentido es una inversión profunda de todo principio religioso que nos vende una falsa idea de libertad, que es la liberalización, porque la libertad solo puede darse en un cuerpo social sano, solo puede darse cuando uno tiene el eje vertical claro, cuando uno tiene la trascendencia en el centro de su vida y cuando uno está alineado personalmente con el centro de su ser, ¿no? Y eso el liberalismo lo impide, ¿no? Nos vende que podemos salvarnos frente a otros regímenes, pero en otros regímenes uno puede morir como mártir, mientras que en el liberalismo no muere como mártir y además cada vez es más difícil vivir espiritualmente dentro de él, ¿no? 1.000.000 de gracias, Guillermo. Queridos seguidores, no se olviden de dar al like, no se olviden de suscribirse, reenvíen este vídeo porque es un privilegio intelectual poder disfrutar con amigos como Guillermo Mas por este, pues bueno, pues por esta legión, esta pequeña legión de inteligencias, de almas, de cuerpos, de personas valientes que están recuperando la riqueza de los saberes antiguos, católicos, españoles, hispánicos, tradicionales, que nos la están ofreciendo otra vez pues en este 2024, en este siglo XXI, para que podamos alimentarnos de ellos, para que podamos beber en ellos, porque no hay salvación fuera de la tradición, no hay capacidad de restauración ni de sanación fuera de la tradición, ni hay capacidad de configurar un futuro viable si olvidamos o si nos volvemos contra el pasado. Y aquí llegamos hoy con el pasado que no pasa. Les doy mi bendición, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. ¡Viva Cristo Rey!